Qué gozo estar con ustedes y poder sentarnos a la mesa de nuestro Padre una vez más. Bendiciones a todos. Vamos a dar gracias por este tiempo con Dios. Susi. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo donde todos están en este momento conectando, que todos estemos preparados para recibir de ti, Señor. Gracias por lo que vas a traernos a cada uno, a través de cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues empezamos una etapa en la que Dios ha estado hablándonos su verdad de cómo Él construye en cada uno de sus hijos un fundamento eterno que nos trae a comunión con Él. Y creo que esa es una manera muy sucinta, muy sencilla y correcta de entender la obra de Dios en ti, para que cada uno de nosotros podamos vivir con Él lo que Jesús vive. Dios tiene que hacer un trabajo en nosotros que transforme nuestra existencia y nos capacite para vivir comunión, porque allí es donde está la vida divina, en Él mismo. Jesús dijo, yo soy la vida, y yo la vida he venido para que tú tengas vida eterna. Entonces, eso va a suceder cuando en tu espíritu tú te unes a Dios y Él y tú se fusionan en tu espíritu y Él te participa todo lo que Él es y tú puedes vivir lo que Dios es. Aquí en la tierra, en toda tu existencia. Esa es la promesa en la que Dios está ocupado. Y lo único que detiene que Él cumpla esta promesa no es su capacidad de hacer las cosas, sino es nuestra participación personal. Entonces es en la dimensión en que cada uno de nosotros aprendemos a vivir con Él habitando nuestro espíritu, aprendemos a creerle, que es la base de todo. Aprendemos a transicionar de la existencia autónoma que exige la naturaleza humana para venir a la existencia divina donde somos invitados a comunión, a ser uno con Dios. Todo eso tiene que ocurrir en nuestro corazón para que lo que Dios es, tú y yo y cada hijo de Dios lo disfrutemos. Y el Espíritu Santo entonces está haciendo un excelente trabajo en alumbrar los ojos del entendimiento de nuestro espíritu, traernos a fe para que demos los pasos necesarios que le permiten a Dios entonces hacer en nosotros lo que nos capacita o nos habilita para vivir su promesa. Y hemos visto que Dios, primero que nada, necesita establecer en cada uno de nosotros la vivencia constante del arrepentimiento de obras muertas. Y aunque ya no estamos hablando de eso cada semana, es muy importante si tú quieres participar de la vida eterna, si tú quieres disfrutarla, es que aprendas a vivir ese arrepentimiento constante y que le permitas a Dios llevarte, porque recuerden que Dios trabaja en etapas. Él siembra, Él cultiva tu corazón, Él siembra su verdad en ti, pero esa verdad, en cada una de estas etapas que voy a mencionar, tú tienes que aprender a participar, porque se trata de tu espíritu, de tu corazón. Entonces, cuando Dios te presenta
su verdad, Él te invita a permitirle hacer el trabajo necesario en tu corazón para que lo que te ha hablado cobre vida en ti. Y para eso tiene que haber el cultivo de tu corazón, la siembra de su verdad en tu corazón y la germinación de esa semilla de verdad en ti, para luego permitir el arraigo que da lugar al crecimiento y finalmente el fruto de eso que Dios ha establecido en tu corazón. Y hemos visto en repetidas ocasiones la promesa de que Dios no va a dejar a medias su trabajo en nuestras vidas. Primera de Pedro 5:10 es absolutamente claro, en compañía de muchas otras escrituras donde Dios ratifica que lo que Él inicia no solamente lo cuida, sino que lo perfecciona. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas como la primera parte del fundamento de la obra de Dios en ti, te va a traer, y a cada uno de nosotros nos va a traer a lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 4, donde dice que el que ha entrado al reposo de Dios cesa de sus propias obras. Y esto es verdaderamente importante. Nunca podemos brincarnos el orden divino. ¿Sí? Mientras yo esté ocupado en lograr, en hacer mis obras, etcétera, etcétera, no voy a permitir la obra de Dios en mí. Y aquí tenemos que tener claridad en que ninguno de nosotros tenemos en nosotros mismos la capacidad de distinguir, ni decidir, ni mucho menos definir cómo vamos a ser limpiados de esa autonomía innata de la naturaleza humana. Sí, porque es una mentalidad que nos ha gobernado, que nos ha hecho ser como personas nacidas de Adán. Pero ahora en la vida de Dios, eso estorba, eso impide, eso es completamente opuesto a lo que Dios te llama a vivir. Y el que no entra al proceso por el cual Dios establece, recuerda, siembra, germina, arraiga, desarrolla y perfecciona ese arrepentimiento de obras muertas en tu vida, pues tú vas a seguir tratando de hacer, puede ser con las mejores intenciones, pero vas a seguir fracasando en tus intentos porque Dios no te va a ayudar a que tú hagas tus obras. Tus obras, las mías, están en directo conflicto con sus obras. Y Él tiene obras divinas preparadas de antemano para cada situación que tú enfrentas. ¿Sí? Dios no se ha ocupado de preparar vivencias divinas para que tú seas hecho su hijo o su hija, para que tú te entiendas en Él, para que le conozcas en ti. Y entonces cada vez que yo opto por hacer algo por mi cuenta, en efecto estoy rechazando las obras preparadas de antemano para que yo viva con Dios. Y eso es trágico. Entonces, cada vez que se me ocurre hacer algo por mi cuenta, en efecto, lo que he hecho es decirle a Dios, no me interesa lo que tú hayas preparado, yo voy a hacer lo mío. Y luego nos atrevemos a pedirle ayuda para que hagamos lo nuestro.
¿Te das cuenta? Y nos frustramos cuando no nos ayuda, porque decimos, ¿qué pasó? Pues si aquí dice que si yo le pido, Él va a hacer todo lo que yo le pida, de acuerdo a su voluntad, amados hermanos y hermanas, no de acuerdo a la tuya. Así que este fundamento, primer fundamento de la vida divina en ti, necesita operar constantemente. Si Dios tiene todo preparado, tú como hijos, debemos estar dedicados a vivir las obras que nuestro Padre tiene preparadas para nosotros. Cada día debe de ser una aventura con Él. Padre, ¿qué tienes preparado para mí? Y esto va a hacer que tu vida no sea rutinaria nunca más. Porque en lo mismo, te levantas cada día una rutina, pero no sabes lo que tu Padre tiene preparado para ti al levantarte, al asearte, al participar con los miembros de tu casa, al salir a la calle, al ir al trabajo, a tus ocupaciones, las que sean. Obras preparadas. ¿Sí? Y entonces, fíjense lo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón. Por eso hablamos de transiciones, sacarnos de este raciocinio autónomo que dice, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo le voy a hacer? A el divino que es, ¿qué tienes preparado, Padre, para mí hoy? Y es que a veces pensamos que estamos ahí y estamos siendo guiados y de repente nos damos cuenta que no estamos haciendo las obras de Él. Pero tiene que pasar algo a veces para ponernos así, lo saqué en un lado allí, ya lo saqué y te das cuenta que, ok. Pero eso ocurre porque no se ha establecido en el corazón y subsecuentemente en el entendimiento que tu existencia ahora es participativa, no autónoma. Y que el papel de Dios como Padre y como Dios en nuestras vidas es proveer las vivencias y el mío es participar en ellas. En la escritura, esto está en Efesios 2:10, dice, porque soy, personalizado, dice, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. ¿Te das cuenta? Entonces, el que recibe entendimiento por el Espíritu Santo de esta promesa, de esta verdad, pues se vuelve absurdo estar haciendo tu lucha, ¿no? Cuando Dios tiene dispuestas sus obras para que tú andes en ellas. Y este fundamento vivencial, no conceptual, no, sí, ya sé que así dice la Biblia, yo sé que esa es la meta, pero, y salen todos los argumentos, sino es, Padre, cumple esto en mí, establéceme en la vivencia de que mi punto de arranque para todo lo que enfrento sea participar en lo que tú ya tienes preparado y no permitirme. Por eso es arrepentimiento de obras muertas, no de las pasadas nada más, sino de todas las que puedes cometer hoy, ahorita. ¿Te das cuenta? Porque a cada instante estás te pones a pensar solo, obra muerta. Te pones a sentir con tus propios sentimientos, obra muerta. Hablas tus propias palabras, peor tantito. Y cuando te pones a hacer cosas por tu cuenta, catástrofe. ¿Sí? Los hijos divinos no vivimos nuestras obras cuando el Padre ha preparado sus obras de antemano para cada uno de nosotros
porque así se vive la vida divina. Jesús nos lo ejemplifica. Él es perfecto en esa vivencia. Y por eso en Juan 14, Él explica y dice, las palabras que yo hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pues, y luego enseguida Él dice, por lo tanto, el que en mí cree, les garantizo que las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará por cuanto yo voy al Padre. Pero cuando lo oyes con oídos humanos, dices, yo voy a hacer. No, 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 no. Jesús acaba de decir que Él no hace, que el Padre que mora en Él hace. Y lo que Él está garantizando es, el Padre y yo y el Espíritu Santo vamos a vivir en ti y vamos a hacer nuestras obras contigo. Así que la negación a hacer cosas por nuestra cuenta tiene que quedar establecida en nuestro corazón de manera perfecta. Y eso es trabajo de Dios, no un logro personal. O sea, tú no vas a vivir reprimiendo las ganas de hacer cosas por tu cuenta, sino que Dios va a producir en ti dominio propio, va a producir en ti mansedumbre, va a producir en ti todos los elementos necesarios para que vivas esto perfectamente bien. Pero la disposición, la decisión y la disposición para permitirle a Él hacer eso en tu vida, esa es tuya. Porque eres libre. Él te ha hecho libre y por lo tanto tienes la responsabilidad de vivir decidiendo, eligiendo qué haces contigo. Y obviamente la sabiduría está en, Padre, aquí estoy. Segundo, empiezas a vivir este fundamento, Dios lo va a ir perfeccionando en tu vida. Y lo que sigue es el fundamento de fe, la vivencia de fe. Fe en Dios. Fe es absolutamente el punto de arranque. Si el arrepentimiento de obras muertas es el punto de no arrancar por tu cuenta, ¿sí? Fe es el punto de arranque para que Dios haga. ¿Te das cuenta? Porque fe es la vivencia personal de la responsabilidad de Dios contigo. Vamos a permitirle a Dios hoy traernos a claridad sobre algo que es completamente elemental para nuestras vidas como hijos y por lo tanto tiene que ser una constante, ¿sí? Y entonces hemos hablado de fe, Dios nos ha hablado de fe cada año, yo veo los años como una temporada, ¿no? La temporada del 2000X, estamos en el último 2019, ¿no? Vamos a entrar a los 20. Y esta temporada de este año, Dios ha estado hablándonos casi todo el año sobre estos tres fundamentos. El que sigue es el bautismo. ¿Sí? Que nos trae a comunión. Porque esa es la meta, el objetivo de Dios es poder vivir comunión contigo. Que lo que Él es, tú lo seas. Que lo que Él hace, tú lo vivas. ¿Sí? Para que participes directamente de todo lo que Él es. Pero sin fe eso jamás va a cumplirse en tu vida.
Y sin arrepentimiento de obras muertas jamás vas a vivir fe correctamente. Tendrás episodios, ¿no? Pero salimos todos confundidos de los episodios, de los eventos, porque empezamos a creer engaños. ¿Sí? Personas salen de eventos diciendo, bueno, es que yo ayuné 40 días y por eso es que Dios me contestó, por ejemplo. Entonces, para que Dios te conteste a ti, tú también haz lo mismo. No, es que puse al santo de cabeza y por eso sucedió el milagrito. Pues pon tu santo de cabeza. ¿Te das cuenta? Puras tonterías. Si claramente Dios nos ha dicho, no por obras de justicia que tú hagas. No es por tus esfuerzos. Salud, salud. Gracias. Salud, salud. Disculpe. Sino por es su gracia. Entonces, no se trata de una fe eventual, sino de una constante. Y hoy lo que Dios me guía a compartir, a hablar, a entregar de su parte es que podamos vernos y tomar la decisión de transferir la responsabilidad de ti a Él. Porque sin esa transferencia, consciente o inconscientemente, estamos nosotros viviendo, yo soy responsable de mí. Así fuiste educado. Ese es el desarrollo de tu raciocinio. Creces aprendiendo a tomar responsabilidad por ti. Y queremos seguirle en la relación con Dios, en esa vivencia, y eso es antife. Porque fe, en su expresión más sencilla, es el poder divino que Dios te da para que tú le creas a Él responsable de hacer de ti lo que ha prometido, y lo que ha prometido hacer de ti es hacerte idéntico a Jesús. Nada más. Ahora, la hermosura de Dios es que Él no demanda que tú le creas por tu propia capacidad. Eso haría imposible que le creyésemos tal cosa. Fe es el poder divino que Dios te da para que tú le creas a Él absolutamente responsable de hacer de ti lo que Jesús es. Y Él quiere llevarnos a claridad en estos objetivos, porque todos, sin excepción, yo lo digo de mí muchas veces, yo me hubiera conformado con que Dios me dijera, ¿sabes qué? No te voy a enviar al infierno, pero tú vas a vivir limpiando los baños del cielo, ¿no? Yo feliz con mi título de limpiabaños, ¿me entiendes? O sea, fabuloso. Perfecto, gracias. Pero su amor por ti y por mí solamente queda satisfecho si Él te trae a semejanza consigo mismo. Y por eso Jesús no vino a hacernos cristianos, vino a hacernos hijos. Vino a hacernos hermanos suyos, hijos de Dios. Y es tiempo de que nos confronte su verdad y nos traiga a decisiones personales donde cada uno de nosotros
podamos elegir por la revelación de verdad que el Espíritu Santo da, podamos tomar las decisiones pertinentes que le permitan a Él cumplir sus promesas en tu vida. Fe, entonces, no es un producto tuyo. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, que es muy mentado todavía hoy, tenemos que entender que eso es una petición absurda. Sí, porque ellos estaban interpretando lo que Jesús les dijo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete y se movería. Entonces, ¿qué haces cuando oyes eso? Dices, pues yo no tengo nada. Porque te mides a ti en tu propia capacidad. Y luego por ahí salen algunos presumidos que dicen, no, yo sí, mira, tantos libres, tantos endemoniados libres, tantos paralíticos sanados, tantos sordos han visto, tantos ciegos, como si tú lo hubieras hecho. Jesús está hablando en lenguaje divino y el entendimiento divino te lo provee el Espíritu Santo. Tú no puedes fabricarlo. Por eso Dios dice con claridad que toda la escritura no puede ser interpretada particularmente por ninguna persona. Tiene que ser inspirada por Dios a tu corazón. Lo que hablamos aquí, si el Espíritu Santo no te da entendimiento divino y tú usas esto para entenderlo, te vas a ir chueco. Entonces, fe es una provisión divina a tu espíritu. Por eso la definición que el Espíritu Santo escribe en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Pero esa certeza no está en algo vano, sino en la promesa de Dios. Perdón. Y hablamos de manera singular de la promesa de Dios porque cuando hablamos de las promesas de Dios, todos nos vamos por muchos lados, ¿no? Queremos estar involucrados en miles de promesas y no vivir la promesa. ¿Sí? Porque las promesas de provisión, de comida, de sustento, de abrigo, de salud, de esto, de paz, son hermosas. Pero ¿qué de la promesa de hacerte como Jesús es? Si no se cumple esa promesa en tu vida, las demás no tienen lugar. Porque se vuelven eventos, no constantes. Así que, repito, fe es el poder divino que Dios me da para creerle, para saberle responsable de hacerme idéntico a Jesús. Y vivir esa responsabilidad suya conmigo. A eso te ha llamado. Romanos capítulo 8 lo establece perfectamente bien. Dice que Dios te llamó para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero Él no está diciendo, bueno, voy a llamar a 10 y a ver cuántos salen bien. Como si fuera un concurso, ¿no?
No, 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 es un compromiso, es un pacto eterno que no se basa en la capacidad de hombres, sino en el poder de Dios. Romanos capítulo 1 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y ahí está el punto crítico, cree. Entonces, lo primero que Dios hace es darte con qué creerle. Porque si Él no te lo da, ¿cómo le haces? Sería el disparate más grande del mundo, ¿me entiendes? No, 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 la fe te es provista. Y cuando Dios la pone como un fundamento eterno, eterno, quiere decir que toda tu existencia en Él va a operar en fe. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que venir a la decisión, así como tienes que venir a la decisión, le permites a Dios establecerte en la vivencia constante del arrepentimiento de tus obras para que vivas las suyas. Ahora también tienes que decidir si le permites a Dios establecerte en fe, en la vivencia de su fe en ti. Estoy seguro por el Espíritu Santo que está hablando a mi corazón, de que todos hemos sufrido en la ignorancia de lo que hoy estamos hablando, el querer creer. Eso es lo que le pasaba a aquel hombre que vino a Jesús trayéndole a su hijo que estaba siendo azotado por el diablo en ataques epilépticos y suicidas, ¿no? Que lo hacían echarse al fuego, buscar su destrucción. Y el papá desesperado viene con Jesús y le dice, mi hijo es atormentado de esta manera, por favor, sánalo. Y Jesús le dice al hombre, ¿y tú crees que yo puedo hacer eso? Y el hombre, una maravilla de hombre porque fue honesto, le dice a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahora, este hombre no había nacido de nuevo. No te compares. Este hombre no tenía las promesas de Dios para su vida como tú y yo las tenemos. Pero lo que él entendió fue, no solamente creo que tú puedes ayudar a mi hijo, sino creo que puedes ayudar a mí. Que puedes quitarme la incredulidad. Y para eso es fe, para quitarte la incredulidad. ¿Sí? Para que te sepas asegurado en la promesa de Dios. ¿Cuántos hemos vivido el temor a fallarle a Dios por las consecuencias que eso puede traer a tu vida? ¿Cuántos hemos tenido esta obediencia basada en el miedo? Es que si obedezco me va bien y si desobedezco me va mal, porque Deuteronomio 28 dice que si yo obedezco los mandamientos, Dios me va a bendecir, pero si los desobedezco, Dios me maldice. Y ahí hemos estado viviendo un viejo pacto. En lugar de el nuevo pacto, que Dios nos dice, olvídate del viejo porque ya está obsoleto. Hay un nuevo pacto construido sobre mejores promesas. Las promesas que Dios ha hecho para hacerse responsable de transformarte en la semejanza de Jesús. Y
cualquiera que sea tu contexto, de dónde vienes y qué has creído y qué has enseñado y todo eso, la pregunta es muy sencilla. Bueno, la evidencia. ¿De qué eres evidencia? ¿De lo que Dios es capaz de hacer de tu vida o no? Porque a eso somos llamados, a ser hechura suya. ¿Sí? La nueva creación es toda obra de Dios y por eso es que somos llamados a pararle con nuestros esfuerzos, para que no interrumpamos, impidamos o corrompamos el trabajo divino que no puede ser sustituido, ni suplantado, ni falsificado. Así que hoy lo que Dios nos invita a decidir a cada uno es la responsabilidad de quién estoy viviendo sobre mi persona. Y deja que el Espíritu Santo te muestre y te convenza de lo que Dios está resuelto a cumplir en tu vida, porque esto no es una idea barata que a alguien se le ocurre. Esto es el plan eterno de Dios. En Efesios nos dice que este es el misterio que Dios tenía guardado, que nadie lo había entendido, pero que en los últimos tiempos nos lo ha revelado, que Él decidió en sí mismo hacernos sus hijos. Y hacernos, y por eso establece, semejantes a Jesús, para que no haya diferencia entre ningún hijo en la familia divina. Esto requiere que seamos verdaderamente regenerados y renovados, porque todo lo que hemos entendido y sabido y pensado y creído fuera de este principio fundamental del pacto de Dios contigo, te impide vivir correctamente el compromiso de Dios. Todo empieza con esta aceptación. ¿Quién va a ser responsable de ti? Y es una transferencia consciente que luego tienes que aprender a vivirla constantemente para ver a Dios hacer lo que Él es capaz de hacer de ti. Y el testimonio de Dios es abundante en ese aspecto. Todo el que ha aprendido a creerle, a recibir la fe divina, ve a Dios obrar en su poder, en su poderío, en su capacidad, y nada se compara a la capacidad de Dios. Esa es la invitación. Eso es lo que Dios quiere dejar en tu corazón. Es un paso eterno. Y es un paso que te va a traer a conocerte en la fidelidad de quien no miente ni jamás se retracta. Amén. Adelante, José Antonio, te escuchamos. No sé si nos escuchas, José Antonio. ¿Querías decir algo?
Ok, creo que hay un problema técnico quizá. ¿Quién más quiere empezar? Marco, te escuchamos. Sí, gracias. Qué hermosa charla da nuestro padre. Eh, para mí es muy, pues muy asombrosa la manera como Dios coordina las cosas. En mi experiencia, con lo que platicamos en ocasiones en esas charlas, ¿no? Cómo va coincidiendo la vivencia pero es una vivencia previa a la charla, ¿no? Hoy por la mañana tuve una experiencia muy interesante porque pues desperté temprano y me puse a platicar con Nava y fue un tiempo muy hermoso de convivencia. Y luego ya estaba yo totalmente despierto y todavía era temprano, entonces me puse a ver un video que encontré sobre Charles Stanley. Eh, Era un video que hablaba de la segunda venida de Cristo. Y como es una persona de la que tengo muy buena opinión, decidí verlo. Y empezó de manera muy interesante. Y a medio video, un poquito avanzado el video, decidí compartirlo con algunas personas, como con 10 personas. Y, y luego regresé a verlo y en ese momento como que recibí un baño de agua fría, ¿no? Porque hace años Dios me hizo entender a partir del pasaje de Isaías sobre los ebrios de Efraín, que lo que afecta a las iglesias son las falsas doctrinas, que son engaños sembrados por el diablo en iglesias, en pastores, en mí mismo, para hacernos creer cosas que no vienen de Dios, ¿no? Como dice ya en Isaías, por allá del 29, dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque en vano me honran, porque enseñan mandamientos, doctrinas de hombres que les han sido enseñadas, ¿no? Y bueno, pues yo mismo he sido pues víctima de estos engaños del diablo. Y viendo el video de Charles Stanley me hizo entender Abba que estaba predicando una falsa doctrina, porque estaba predicando acerca de que nosotros tenemos que trabajar muy duro para Dios, hacer la obra, predicar el evangelio y salir a todas las naciones y cooperar con dinero para la obra pastoral y misionera y ese tipo de cosas que contradicen totalmente pues lo que estamos practicando el día de hoy, ¿no? O sea, realmente me llevó Dios a entender que este pasaje de Hebreos 4, donde dice que el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, ¿sí? Realmente Dios no, lo que a mí me ha mostrado Abba es que Dios no necesita nada de nosotros, ¿no? Que no requiere de nosotros nada, lo único que requiere es que lo dejemos vivir en nosotros y hacer Él las obras que tiene preparadas de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Entonces me parece muy interesante y muy hermosa la manera como Dios armoniza las cosas y cómo este día estoy escuchando esta charla. Y entonces cometí un segundo error porque entonces traté
deshacer lo que había hecho, ¿no? De enviarles a mis amigos y parientes, a los que les envié el video ese, traté de deshacer lo que había hecho, ¿no? Pero igual lo hice de la misma manera, sin que fuera Cristo en mí el que estuviera haciendo esas cosas, ¿no? Y me metí en unos enredos tremendos que no tiene ni caso que les platique, pero fue una experiencia muy hermosa, porque todo esto fue en amor, fue la reprensión de mi padre. He visto que no tiene cero condenación, ¿no? Es una reprensión muy tierna, hecha en amor, y su objetivo no es hacerme sentir mal, sino simplemente llevarme más lejos de donde estoy. Gracias. Gracias, Marco. En el testimonio de Dios que nos das, que no son tus obras muertas, sino su obra de amor, ¿verdad? Podemos ver con mucha claridad la razón de Dios de poner estos fundamentos en nuestra vida. Si yo le permito a Él establecerme en el arrepentimiento de obras muertas, entonces ya no va a estar en mí, ni en ti, ni en cada persona que se lo permitamos la idea de hacer algo por nuestra cuenta. Eso se va a cancelar, ya no va a funcionar, ya no se nos va a estar ocurriendo nada que no nazca de Él. Eso es lo que Jesús vive. Todo vive desde lo que el Padre le muestra. Ahí es su punto de arranque, ¿sí? Y entonces, creo que lo que nos compartes ejemplifica la importancia para cada uno de nosotros de permitirle a nuestro Padre establecernos en este orden correcto, ¿no? Aprender a vivir negándome a mí mismo, quiere decir no mis palabras, no mis ideas, no mi voluntad, no mis caminos, pero no es para quedarme estático, bueno, nosotros no pasa nada, no, es participo en las obras de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí en esto? ¿Qué está preparado? Porque lo que nuestro Padre nunca va a hacer es dejarte sin fruto divino, ¿no? Sí, gracias por compartir esta vivencia que está siendo parte de tu aprendizaje y el testimonio de la fidelidad de Dios contigo, su amor por enseñarte y por invitarte, ¿no? A ceder esos impulsos que no vienen de Él para empezar a permitirle establecerte, perfeccionarte en esta vivencia de fe. ¿Quién sigue? Tres. Hola. Adelante, Ezequiel. Gracias, un saludo a todos. Como bien dice Marco. Creo que estás muy cerca. A ver, ahí está mejor. Ahí está mejor, sí. Sí. Como bien dice Marco, hermosa charla que ha puesto papá sobre la mesa hoy. Y yo me quedo con dos cosas. Primero, que gracias a Dios la obra es de Él y el objetivo es vivir todo como Jesús, no tener eventos. Y eso se queda con un gran anhelo en mi corazón y descanso en que la obra es de Él. Pero eso me dio una tremenda campanada en mi espíritu de ya no tener eventos que obviamente son hermosos, pero imaginémonos cómo lo va a ser cuando ya sea constante y sonante, ¿no? A cada momento como Jesús, nuestro hermano. Y la otra cuestión es pues una pregunta, un punto de vista que hablando de las obras muertas, de todo lo que debemos hacer con papá, con nosotros, yo como que lo veo en dos partes y quiero que me corrija el Espíritu Santo por medio de quien sea, si estoy en lo correcto. Por ejemplo, situaciones prácticas, una donde tú estás planeando o estás pensando hacer algo
y tienes que reposar hasta que Dios te diga cómo hacerlo, por dónde hacerlo, ¿sí? No sé, un viaje, un negocio, alguna tarea. Y las otras situaciones cotidianas que uno desea hacer, pero las tienes que hacer con papá. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ayer me pasó a mí, ¿no? A mí me gusta practicar tiro con arco. Y me he dado cuenta que cuando lo hago yo solo, que voy a tirar, me engancho y aunque esté tirando solo ya estoy compitiendo conmigo mismo, ¿no? Es decir, chin, tiré mal, no pegué donde debería de ser y todo eso. Eso a lo mejor, si alguien me escucha así, ¿eso qué tiene de malo? Pues para mí sí tiene mucho de malo porque ya entré en competencia, ¿no? En no tener ninguna convivencia con papá en esto. Pero si permito que mi padre y yo estemos haciendo esa actividad física, esa actividad de estar tirando, pues lo disfrutamos. Estamos platicando, estamos haciéndolo. Y así se puede aplicar a cualquier actividad que uno haga. Ver la televisión, ir al cine, escuchar música, alguna charla con alguien. Y la otra situación es esa, ¿no? La de los supuestos planes que tenemos y que si los vamos a hacer por nuestra cuenta, pues van a estar muy mal y van a salir chuecos. Bueno, esa era mi participación nada más. Gracias. Gracias, Ezequiel. Miren, el vivir esta decisión de transferir la responsabilidad de ti a Dios para que Él cumpla su promesa en tu vida, hacerte como Jesús es, va a resultar en que puedas vivir las dos cosas, porque nadie puede vivir el arrepentimiento de obras muertas en su propio esfuerzo. Eso en sí ya se convierte en un esfuerzo propio, no en la obra de Dios en ti. Entonces, eso se va a aplicar universalmente a toda tu existencia. Y lo cotidiano y lo que consideramos de mayor peso o lo que sea, todo va a operar igual. La existencia realmente se vuelve más sencilla. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque tu asunto está en recibir lo que está preparado. Y eso que está preparado viene, por ejemplo, Dios nos va a decir, a ver, vete a hacer tablas, ¿no? Por usar una cosa y tú no tienes ni herramienta ni nada. No, todo lo que Él prepara lo tiene provisto. Y en particular lo que va a vivir tu corazón. Entonces, el ejemplo que nos das del ejercicio de un deporte, habla de dos vivencias de tu corazón. Es lo mismo físicamente, ¿eh? Apuntar, estirar el arco y lanzar la flecha o el dardo, lo que sea. Pero, ¿qué vive tu corazón? No es Dios participante, no vives paz, no vives gozo, no vives lo divino. Es participante Él, vives lo divino. Y entonces el ejercicio, la actividad externa, tiene un fruto completamente diferente en tu corazón y en tu persona, ¿no? Y lo mismo se aplica, es un principio muy, muy sencillo porque no depende de la capacidad de nadie excepto de la capacidad de Dios para producir en nosotros la vivencia de su vida, de la vida eterna, ¿no? Así que, bueno, todas estas cosas estamos hablando de los resultados, pero quiero invitarles a que se enfoquen en la decisión. La decisión es, voy a entregarme, voy a confiarme a Dios para que Él tome la responsabilidad que Él me pide tomar,
la responsabilidad de hacerme como Jesús es. Y si doy este paso, necesito aprender a vivir eso, porque va a ser completamente opuesto a todo lo que has conocido en tu existencia humana. ¿Alguien más? ¿Oscar? Padre, ayúdame a decir esto. Yo veo que la palabra clave y la guianza clave está en la vida eterna, como acabas de decir, porque en la promesa de Él, esas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad. Y si Dios se está dando a sí mismo al darnos a Cristo para vivir en nosotros, completando así el deseo más anhelado de Dios, que Cristo dijo, que sean ellos uno en ti y yo en ellos y todos en unidad. Entonces creo que la clave está en la vida eterna, así lo veo yo en este momento, en la vida eterna, porque la vida eterna nos permite mirar hacia atrás y ver que las obras que vivimos ayer, si las vivimos con Él, fueron las obras que Él tenía preparadas para ese ayer, que ya pasó, pero las vivimos porque Él las tenía preparadas. El hoy, el aquí y ahora es el regalo más hermoso porque estamos viviendo las obras que Él tenía preparadas para ahorita. Y el futuro, no importa si sean 10 minutos más adelante, 1 hora o 2 días o 1 año, sigue siendo el mismo regalo y maravilloso y hermoso porque sigue siendo algo que Él preparó. Entonces yo lo que veo es que el punto central y el resumen está en la vida eterna. Viviendo vida eterna, ya no nos ocupamos ni de atrás, ni de adelante, ni de ahora. Nuestro enfoque está en vivir con Él, porque Él es la vida eterna. Y si Él está en nosotros y tenemos esa comunión, híjole, es hermoso, ¿no? Cualquier cosa que venga. Y esas vivencias como la de Marco o como la del deporte con el arco y la flecha, si tú estás manteniendo esa vida eterna, si tú estás manteniendo esa comunicación y esa comunión con Abba, creo que compartíamos ayer algo, simple y sencillamente las cosas no salen ni van a salir y qué bueno que no salgan cuando tú no estás teniendo comunión con Dios, porque eso te marca la pauta de que no estás viviendo la vida de Cristo en ti. Y cuando empiezas a vivir con Cristo, todo empieza a caminar de otra manera. No sé, ya no quiero decir más, creo que me voy a enredar, pero creo que nuestra atención y nuestra correspondencia para nuestro Padre es mantener esa vida eterna y no dejar de tener esa comunicación con Él, esa plática y, oye, Padre, vamos a hacer esto y ¿a dónde vamos? Y lo único que quiero agregar es que pienso que esas obras que Él preparó para nosotros es como si camináramos en una alfombra que Él mismo va desenrollando cada paso que damos con Él. Pero si no das un paso con Él, la alfombra no se desenrolla, pues te tropiezas y vuelves a caer en el piso. Hasta que te das cuenta y dices, no, Padre, quiero caminar contigo. Y Él como que le diera vuelta al rollito, se desenvuelve otro poquito. Y cada paso que damos con Él se va desenrollando las obras que Él tiene preparadas para cada uno. Gracias, Oscar. Esto es lo que va a resultar de esta decisión, de quién es responsable de mí. Sí, porque si no le permitimos a Dios habilitarnos, traernos a la confianza de entregarnos para que Él haga de nosotros un hijo, una hija igualito a Jesús. Entonces siempre vamos a estar jalando por otro lado. Y eso es, por eso esto es tan importante
vivir este proceso. Esto es un proceso que cada uno vamos a vivir con Dios, porque una es hoy, ¿no? Dios te trae a esta invitación. Si yo, tú, cada uno decidimos, de acuerdo, Padre, aquí estoy, te reconozco como el responsable de hacerme igual a Jesús. Ahora viene el próximo instante. Es, ¿vivo que me haga o actúo por mi cuenta? Entonces, ¿lo ves? Entonces ahí va a estar la vida eterna si yo le permito a Él cumplir su responsabilidad. Y si no, entonces pues detengo esa obra, ¿no? Y va a ser un proceso que Dios va a perfeccionar en cada uno de sus hijos. Porque por eso dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Nuestra vida no existe, nuestra vida en Dios no existe fuera de fe. Y fe entonces es algo que todos vamos a aprender a vivir y vamos a ser perfeccionados en vivir como hijos de Dios. Gracias, Oscar. ¿Quién sigue? Vamos a Puebla. Abran su micrófono, por favorcito. Ya les escuchamos. Hola, Cris, y todos buenas tardes. Bueno, ya regresé y ya estoy aquí. No pude estar el domingo porque regresé el lunes de esta semana pasada y estoy muy contenta de volver a estar con todos mis hermanos y con ustedes también. Bueno, pues mi experiencia fue muy agradable, muy trabajada, muy trabajada, porque me dijo Mari Carmen que pues a lo que iba era ayudarse, que no íbamos a salir efectivamente. Nos salimos más que unas cuantas veces y hasta el súper y a 1, 2, 3 tienditas. Sí operaron a Benjamín de sus piernas y de las ingles para que abriera un poco más las piernitas. El doctor le dijo que le iba a poner yeso en la cadera, no le pusieron yeso en la cadera, le pusieron otro tipo de aparato porque el yeso no llegó. Y luego, bueno, lo dieron de alta, se fue a su casa, el niño se puso mal, llora y llora casi 4 días, y pues le dije a Mari Carmen que no era normal que estuviera llorando tanto. Dijo, sí, mamá, el llanto de Benjamín no es como de sueño. Entonces me dijo que lo iba a llevar a la pediatra. Al otro día fuimos a la pediatra y resulta que tenía que internarlo porque el intestino estaba todo lleno de heces. Entonces necesitaban desalojarse absolutamente todo. En esto hablan por teléfono y fallece la mamá, la abuela de Wally. Entonces Wally se tuvo que ir para México, Mari Carmen al hospital con el niño y yo me quedé con Rebeca en su casa. Ya fueron 2 días. Luego regresa Benjamín, le da infección de oídos. 1 semana con una infección de oídos y un dolor tremendo. Volvimos a ir a ver a la doctora y dijo así como otra vez, como que ya son muchas veces. Pero bueno, total que ya le mandamos antibiótico, gracias a Dios se fue mejorando rápido y pues ya, ahora sí que pues sanó, no le han quitado los aparatos de las piernas hasta el 5 de noviembre, pero ya regresó a la escuelita. Luego lo dejaron este fin de semana en una casa de asistencia y estuvo muy contento porque ya estos cumpleaños de Mari Carmen, mi hija, y entonces iba a celebrar con su esposo. O sea, como que se fueron arreglando las cosas. Ah, pero para esto, el niño tenía 3 años y medio de llorar todas las noches y no dormía. Le dije a Mari Carmen que no era normal, que ya le hablara a la neuróloga. La neuróloga le regresó la llamada y yo atrás de ella y afortunadamente la neuróloga hablando en español. Entonces yo aconsejaba, y Mari, dile que no duerme, y Mari, dile que esto, y Mari, dile que lo otro. Total que ella le mandó melatonina al niño y ya el niño ya pudo dormir la última semana. Empezó a dormir porque en una de estas vi a Mari Carmen tan agotada, pero tan agotada,
Y dije, pobrecita Mari, la verdad es que sí necesita ayuda y mucha ayuda. Yo llegué cansadísima porque fue mucho trabajo, pero ya la última que Dios les proveyó a ellos, ella estaba viviendo en casa de sus suegros, una casa. Entonces cuando me regresé ya la dejé instalada en su casa con su esposo y sus 2 niños, y pues esto fue como un cuento feliz. La gente te habla y te dice que estás angustiada, que estás pasando las cosas mal, que casi estás azotada al piso llorando, y ¿sabes qué? Pues a mí no me sucedió. Yo cada vez que Benjamín se fue al hospital y que estuvo ahí, pues se hizo lo que papá hizo y nos lo regresó, y pues la verdad es que es maravilloso vivir en fe, creyendo a papá todo lo que nos dice, que él va a cumplir y que lo cumple. Y en este tiempo que estuve ya casi la última semana, le pregunté a mi papá que por qué había ido ya estas 3 veces que Mari Carmen me había escuchado. Más bien que me había llamado para ir a ayudarla. Y papá me dijo que esas 3 veces Benjamín había estado gravísimo. O sea, mi papá me dio, pues no sé, esa sabiduría para decirle a Mari Carmen que Benjamín estaba muy grave y que tenía que llevar al hospital. Porque si no Benjamín, tal vez hubiera ido ya. Le doy gloria a mi padre porque él te avisa, él te ayuda, él te provee, y tú vas a hacer lo que papá dice, a experimentar, a poner toda tu confianza en papá, en lo que verdaderamente te dice que él va a hacer, sin que tú estés metiendo tu cuchara, sino que nada más decir, ¿sabes qué? Pasa esto, pero porque tu corazón lo siente. Pasa lo otro. Cuando Benjamín estaba deshidratado, Mari Carmen le iba a meter leche. Le dije, ¿sabes qué? No le vas a meter leche. Métele mejor suero. Que le ponen su suero y el niño a la cabeza feliz de la vida, pero al otro día ya tuvo que ir con el doctor y ya fue cuando lo metieron a internarse. Entonces, todas estas cosas provienen del Señor. Y ese bendito sea Dios que me ha provisto para poder ir, y estoy súper agradecida, muy agradecida. 1, por sus oraciones, y 2, porque papá da, hace, te pone en tu corazón las cosas que uno tiene que hacer, y con la fe Mari Carmen y yo no vivimos angustias. Te los prometo que no vivimos angustia, vivimos confiadas en el Señor, en que el único que puede hacer las cosas, y si el Señor hubiera querido llevarse a Benjamín, se hubiera llevado. Entonces, dejamos que él actuara, y pues nosotros atrás, viendo a ver qué sería papá. Pero fue una experiencia muy bonita, hermosa. Es más, yo digo, ya me puedo ir a bañar niñitos al hospital con esponjita, porque aprendí de Benjamín, aprendí de Rebeca, cuando dice Dios que nos volvamos niños. Porque si Rebeca se cae, por ejemplo, se cayó y se hizo un chipote, y se levanta y se ríe, dice, es cuando te das cuenta, cuando ella te das cuenta, que ella pasó de ese dolor inmediatamente a la risa, y que es feliz. Y Benjamín, cada vez que la bañaba, era feliz. Entonces dice, Dios mío, ¿yo por qué no puedo? O sea, ¿por qué todavía no puedo ser feliz como un niño? Porque todavía me gana a veces. Pues sí, yo creo que el enojo de cosas que hubiera yo querido controlar, pero ya sé que yo no puedo controlar nada. Que el único que puede controlar es Dios. Entonces, sigo viviendo con mi padre, y siento que ahora mi padre me va diciendo cosas, me va poniendo cosas en mi corazón,
y salen las cosas. O sea, es tan raro, no podría explicar esa convivencia, ese creerle a papá, el vivir con papá. Es extraordinario, pero humanamente a veces dices, ¿será? Y sí es, porque sí es. El caso es que estoy muy agradecida de este viaje, aprendí mucho, las cosas con Maricarmen se arreglaron, se fue a su casa ya con el sueldo, se fue a su casa ya con su esposo, con los niños, y están viviendo ellos muy contentos, muy felices. Entonces, se compuso todo, todo, en mes y medio. Gracias a Dios. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué importante es esta vivencia que es la escuela de Dios. Él te va a enseñar a vivir su compromiso contigo en todo lo que estás involucrado, ¿no? Y qué maravilloso testimonio de su fidelidad. Pues muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere compartirnos? Bueno, vamos a dar gracias por este día, por este ágape. Como siempre, Dios nos llena, nos pone frente a decisiones eternas que Él quiere que abordemos cada uno, porque esta es una decisión personal. Nadie puede decidir más que tú con respecto a tu propia vida si haces esta transferencia de responsabilidad. Obviamente lo primero que vas a vivir es despojarte de un gran peso. No sabes cuánto pesas hasta que ya no andas cargando el peso de ti. Y Dios quiere que vivas ese descanso en Él. Y segundo, que aprendas a vivir el cumplimiento de sus obligaciones contigo. Y disfrutes su poder, porque Él sí puede cumplir en tu vida lo que se ha propuesto. Y esto es maravilloso e importantísimo para tu existencia y para que el testimonio de Dios en tu vida se haga manifiesto a todos los que te rodean. Y entonces, en lugar de que seamos personas que le andemos diciendo, pues mira, yo le hice así, yo le hice así, lo que vas a poder decir es, yo aprendí a permitirle a Dios cumplir su promesa en mi vida y mira, de lo que Él es capaz. Y es sencillo, porque tú no te ocupas de hacerlo, tú te ocupas de permitirle a Él hacerlo. Y esto va a tener consecuencias enormes en el mundo que nos rodea. Padre, gracias. Gracias por lo que hoy has hablado al corazón de cada uno de tus hijos, de los que escuchan al Espíritu hablar. Y gracias porque nunca nos hablas en balde, sino que si tú estás sembrando esta verdad en nuestros corazones es porque has preparado el terreno para que recibamos, guardemos y veamos germinar esta poderosa verdad en nuestras vidas. Gracias porque todo esto depende de ti, de lo que tú eres y del poder tuyo para que opere en nosotros. Y para ello tú eres muy capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Padre, la gloria es tuya. Te amamos y nos gozamos en ser tus hijos. Gracias, Jesús, por hacerlo posible. En tu nombre damos gracias. Amén. Mis hermanos, bendiciones.